Buenas tardes. Eh, el día de hoy voy a hablar sobre la deforestación ligada a la minería ilegal en Colombia. Mi nombre es Harold Felipe González Arroyo y pues realmente esta es una problemática ambiental y social la cual ha tenido un fuerte impacto en los últimos años. Para la introducción vamos a hablar un poco sobre los lugares y pues sobre unas pequeñas causas que ha tenido pues esta actividad en Colombia. Se sabe que la minería ilegal en Colombia causa la deforestación y pérdida de la biodiversidad y contaminación por mercurio, pues ya que muchas veces para extraer el oro se necesita este metal pesado, el cual ayuda pues como a acumular ese oro en forma de escarcha, porque pues no es como en las películas de que sale el trozo súper grande, sino que en los ríos normalmente es cuando está en escarcha. Entonces este metal pesado lo que ayuda es a condensar y pues como a separar el oro de otros minerales los cuales puedan estar. Las regiones donde más se ven estas técnicas, estas actividades ilegales, normalmente es en la Amazonía, en el Chocó, en el Cauca, Antioquia y Caquetá. Normalmente Cauca y Antioquia es donde más manejo de mercurio se utiliza. Bueno, para, para las causas principales de la deforestación ilegal por minería, pues como tal, como dije en la diapositiva anterior es por el uso del mercurio y pues otro metal pesado, el cianuro, el cual ayudan a condensar pues como este polvo de oro que pues al momento de fundirlo es algo significante, o sea, no es cuestión de 1 gramo, 2 gramos, sino que llega a ser bastante peso para la práctica. Entonces por esto mismo lo utilizan. La presencia limitada del Estado en territorios remotos. Pues ya que esto ayuda a que algunos grupos al margen de la ley ayuden a financiarse pues para sus armas o para otras cuestiones. Entonces pues como lo dice pues en el siguiente ítem, financiamiento por grupos armados y redes del crimen organizado. Y en cuanto a la demanda internacional del oro y precios altos que incentivan a la extracción. ¿Qué quiere decir esto? La demanda internacional, porque pues obviamente Colombia es un país en el cual la producción de oro es bastante alta en cuanto a Latinoamérica. Y no solo se vende que para los collares, para las manillas en cuanto aquí a las ciudades principales, Bogotá y eso, sino que se exporta ya para países donde su economía gira en torno al oro, como por ejemplo lo puede llegar a ser Dubái, Emiratos Árabes, todas estas ciudades las cuales tienen el poder adquisitivo para comprar este oro. Para los impactos ambientales, realmente son graves, ya que hay una deforestación masiva, una fragmentación de hábitats, contaminación de ríos y suelos, una pérdida de la biodiversidad, lo cual pues como que el acúmulo de estos factores lo que nos hacen es una contribución al cambio climático mediante gases de efecto invernadero. Aquí vemos una imagen de septiembre del 2015 en un país vecino, el cual es Perú. Si observamos los dos círculos de la imagen, los dos círculos amarillos, se ve un río con un caudal que es bien marcado, bien diferenciado, una buena cantidad de árboles aledaños a este caudal del río. Y si ya vamos 3 meses adelante, que es en noviembre del 2015, y expandimos un poco la imagen, como lo voy a hacer acá en este caso, se logra ver que el caudal del río ya no es tan como que no sigue su curso, sino que empieza a tener irregularidades en su forma. Aparte de eso aparecen como unas formas de unas islas. En la imagen de abajo logramos observar algunas estructuras las cuales me imagino que son maquinaria pues para la extracción de este oro. Otra cosa que es bastante importante es el color del río, porque pues
al momento de extraer el oro se está revolviendo la tierra pues por debajo del río. Entonces todo esto ayuda a esta fragmentación del hábitat, porque no es solo los animales terrestres sino los marinos los cuales también se llegan a ver afectados. Para los impactos sociales y ambientales, eh, tenemos la exposición de comunidades al mercurio con efectos neurológicos y crónicos. Como ya lo mencioné, no solo son los animales terrestres, sino también los animales marítimos. Bueno, en este caso los animales en el agua del río, los cuales están en un contacto directo con material, con metales pesados, con muchas veces dinamita u otros materiales los cuales contaminan e intoxican a estos animales, que lo que conlleva es que muchas comunidades, ya sea indígenas, ya sea pueblos, su actividad económica principal, cuando no es el oro, es la pesca. Entonces, pues, al momento de pescar y consumir estos animales contagiados, disculpen, contaminados de estos metales, al consumirlos, pues obviamente va a generar eh, daños en daños en la salud, en la integridad de las personas los cuales consuman. El desplazamiento y pérdida de territorios ancestrales es más hacia las comunidades indígenas, ya que como se mencionó, hay algunos grupos al margen de la ley los cuales están apoyando estas actividades. Entonces, pues llegan al lugar de estas comunidades indígenas y pues los amenazan hasta que los hacen o trabajar para ellos o pues irse de su tierra ancestral. La dependencia económica en actividades ilegales y violencia asociada. ¿Qué quiere decir este ítem? Que realmente, o sea, hay campesinos de que su día de trabajo normalmente se lo pagan a 60.000, 90.000, cuando son ya personas con bastante experiencia, que su función es bastante notoria en el campo. eh, Cuando están trabajando con oro, pues estas cifras pueden aumentar muchísimo más dependiendo de cuánto oro saquen y demás. Entonces, pues es algo ya un tema económico y pues como una seguridad económica pues para las familias. Y la pérdida de oportunidades para el desarrollo sostenible y del turismo ecológico. Realmente esto sí se ve muy afectado, ya que primero, al ser un turismo ecológico, las personas lo que se imaginan es un paisaje natural y pues si está fragmentado, si está invadido también por grupos al margen de la ley, es muy complicado entrar a la zona. Aparte de que es muy complicado entrar a la zona, el paisaje no va a ser agradable y no se van a poder observar animales, entonces perdería como esa esencia del turismo ecológico. En cuanto a las respuestas, medidas y reforestación, eh, lo que se ha hecho hasta ahora es combatir la minería ilegal y programas de sustitución de economías ilícitas. ¿Qué quiere decir esto? Por lo menos si vemos en la imagen de arriba, es una de las herramientas de los artefactos que utilizan para la extracción del oro a nivel de los ríos, pero pues esta no es del todo ecoamigable, ya que si logramos observar se ve que sí destruyeron la máquina, todo, pero pues primero estamos generando mucho más dióxido de carbono. Aparte de eso, se logra ver un vertimiento en el río de una coloración mucho más oscura, una coloración negra, no sabemos si es un petróleo, si es un aceite. Entonces esto lo que nos lleva es a contaminar mucho más el río, mucho más de lo que está, a fragmentar mucho más el hábitat, un material que es mucho más complicado también de extraer. Eh, en cuanto a un tema pues como más pacífico, se han hecho campañas de restauración y reforestación con comunidades locales en algunas zonas, en algunos departamentos, pues en los cuales pudieron pues como que confrontar estos grupos al margen de la ley y,
y esto lo hace una asociación de mineros aquí en Colombia. La normativa y exigencia de la transparencia de cadena comercial en la cadena de comercialización de minerales. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues aumentar como esas exigencias de las cuales hay en este gremio, pues para saber de dónde proviene el oro y pues demás factores. Una de las propuestas que yo doy es fortalecer la presencia estatal y control territorial mediante las estrategias interinstitucionales. ¿Qué quiere decir? Reforzar mucho más la presencia de militares, de policías, pues porque muchas veces donde están estas actividades ilegales como la extracción del oro y eso, también van de compañía con con cultivos ilícitos en algunas zonas, que también es otro factor a discutir frente a la deforestación. Implementar alternativas económicas sostenibles como agroforestería, ecoemprendimientos, cacao, café y pues conservación de hábitats. Esto es obviamente para, para la cuestión de los campesinos que mencionaba anteriormente, que a día de trabajo no se hacen 90.000, 90.000, 50.000, sino que se hacen una margen de ganancia mucho mayor. Entonces, pues reemplazar esta actividad con un jornal obviamente no va a ser acorde, porque no lo van a dejar de hacer, no van a dejar de ganarse mucho dinero, pues para ganarse algo pues como un salario mínimo. Entonces generar como esta conciencia pues a las personas que realizan la actividad, sino como decirles, hey, ustedes también pueden hacer esto. Crear incentivos económicos para proyectos de restauración y pagos por servicios ambientales. Entonces esto es más pues como para reforzar ese segundo punto y promover la trazabilidad del oro y certificaciones libres de actividades ilegales. Lo que les decía, aumentar mucho más la exigencia de dónde viene el oro, de dónde sacaron el oro y que no lo puedan maquillar pues fácilmente, por decirlo así. Educación ambiental y fortalecimiento del liderazgo comunitario. Entonces, no solo concientizar a las personas mayores, que ya es un trabajo difícil, sino concientizar a las personas a las cuales les vamos a dejar el futuro del país. Como tal, los actores involucrados y las barreras son las comunidades locales, las ONGs, el Estado, que en el Estado está la Policía Ambiental, las instituciones ambientales, empresas y mercados internacionales. Para las barreras tenemos la falta de recursos, la presencia de grupos armados, la corrupción que hay en el país, que pues para nadie es un secreto, el mercado ilegal, políticas públicas insuficientes. Y pues ya como conclusión es esa reflexión sobre la importancia del actuar. Lo de que, bueno, si yo lo hago, puede que no sea muy significativo, pero sí es significativo dejar de estar metiendo 1 miligramo de mercurio o de otros metales pesados a un río. Porque pues no es la acción de una sola persona, sino que esa acción de esa sola persona va a desencadenar pues como un efecto dominó donde las demás personas lleguen a decir como, hey, sí, es verdad, nosotros también podemos aportar ese granito de arena y pues a la final ser una acción que llegue a cambiar bastante en Colombia. Listo, eso fue todo. Estas son mis referencias. Muchísimas gracias por escuchar. Hasta luego, buenas noches.